Bueno, grabando en la nube, Calo. Buenas tardes, chicas y chicos. Bienvenidas y bienvenido. Bueno, tengo que hacer referencia, como no, que aunque nosotras estamos haciendo patria aquí en el curso, pues hoy es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, 25 de noviembre. Entonces, pues para quienes lo vean en diferido, eh, mandar un saludo a todas las personas que de alguna u otra forma hacen activismo, ya sea formándose, manifestándose, formando a otras personas o de la manera que sea. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contra las mujeres, porque he visto carteles que dicen cualquier cosa menos lo que es hoy, que es este día, ¿no? Para situarnos, que saben que me gusta que nos situemos y también situarme yo. Estamos en el curso Formas de captación para la trata y para la explotación sexual, o mejor dicho, nuevas formas de captación, que no es que sean nuevas, pero que utilizan nuevos medios, ¿no? Como las nuevas tecnologías, las plataformas y las redes. Antes de posicionarme sobre el cronograma, recordarles, el gato les recuerda que tienen que entrar en la plataforma de formación Moodle, no solamente para copiar el enlace de las sesiones de Zoom, sino también para ir leyendo, descargando y leyendo los poquitos materiales que tienen de lectura, viendo las conferencias quienes no las han visto en directo y luego al final del curso hacer el examen para poder obtener el certificado. Si tienen dificultades para poder acceder a la plataforma de formación, ahí está la dirección de correo electrónico donde tienen que escribir, pues, explicando la dificultad que tienen. Y ahora para posicionarnos dentro de este curso que empezó la semana pasada con un seminario que nos dio Tasia Arangués, sobre el sexismo en redes y donde nos habló pues del OnlyFans, ¿no? Del OnlyFans como una nueva plataforma. Bueno, le dicen una red social al OnlyFans, vamos a decir una plataforma donde también se capta, ¿no? Se capta a chicos y sobre todo a chicas para hacer pornografía y a veces llegar a la prostitución cuando se llega a un acuerdo para quedar offline o en el mundo de carne y hueso, digamos. Hoy, 25, vamos al bloque 2 y vamos a ver conmigo abuso sexual infantil o agresión sexual infantil, ahora con la ley esta del CSI, y ESI, explotación sexual comercial infantil y adolescente. Dos formas de, bueno, de explotación sexual y de abuso sexual, y vamos a ver cómo se hace a través de las redes, sobre todo a través de las redes. La semana que viene, que es el día 2 de diciembre, martes 2 de diciembre, tenemos sesión especial con el profesor Luis Ballester. Nos va a hablar de transformaciones recientes en todos los sistemas de explotación y para esa clase tienen que inscribirse aparte. Aparte, tienen que entrar en geoviolenciasexual.com, en la página de geoviolenciasexual.com, también dentro de la plataforma nuestra de formación lo tienen, inscribirse porque la clase del profesor Ballester va a ser en abierto y entonces lleva otra modalidad de inscripción. Y ya luego el último día de clases, cerramos otra vez conmigo y con Victoria para hablar del grooming, que es una forma de captación de menores a través del engaño, del engatusamiento y sobre todo utilizando como medio los chats y las conversaciones
en el ámbito de los videojuegos. Ay, a ver, ¿tienen alguna duda o empiezo? ¿O arranco? Bueno, arranco entonces. A ver, chicas y chicos, em, les voy a intentar presentar hoy dos cosas. En la primera hora les voy a intentar presentar esta cosa que es bastante nueva y que entre sus autores está también el profesor Luis Ballester, el que les dije que no va a dar la clase el 2 de diciembre. Y esto es detectar la explotación sexual en la infancia y la adolescencia mediante una herramienta que es como un test, que luego les voy a dar un ratito para que hagan un ejercicio o un simulacro. Me pueden interrumpir todo lo que les dé la gana porque somos pocas hoy, entonces pues ni siquiera me levantan la mano ni nada, sino que directamente se dan la palabra. Ustedes me escuchan bien porque como estoy un poco acatarrada, si no me escuchan me dicen que grite más. Bueno, entonces vamos a ver qué son dos conceptos los que nombré eh, abuso sexual infantil, ASI, y el otro es SIA, es ESCIA, es SIA. Y significa, ven que lo tienen arriba en grande, explotación sexual comercial infantil y adolescente. Y tiene pues la doble vertiente. O sea, por un lado hay una victimización sexual de la persona menor, del niño, la niña o el adolescente, pero ahí va a coexistir la explotación sexual con la explotación económica. O sea que ese menor, esa menor, es utilizada además de como objeto sexual, también como objeto comercial, ¿no? O digamos que una victimización en que es una persona o un grupo de personas, porque puede ser un sistema organizado de captación y de proxenetismo, se aprovecha de esa situación de desequilibrio de poder porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes y coaccionan, manipulan, engañan, engatusan, muchas veces a cambio de algo que la víctima pueda querer o necesitar, o bien a cambio de cosas que no son materiales, como un aumento de estatus o una posición pues, social dentro del grupo. Aquí el elemento clave, como decía antes, es que el menor o la menor, además de objeto sexual, es objeto comercial. Por lo tanto, hay que diferenciarla, esta captación hay que diferenciarla de otro tipo de captaciones y además cuando hay una finalidad comercial de por medio, y existe, entre comillas, una especie de conocimiento por parte de la víctima menor de edad, pues no se la suele considerar de la misma forma que el abuso sexual infantil. No quiero sonar brusca, pero ustedes imagínense la situación, ¿no? La ESI, la explotación sexual infantil y adolescente, es una práctica que antes se pensaba que estaba vinculada a los países, como se les decía, subdesarrollados o en vías de desarrollo, o países del tercer mundo, ¿no? Y mucho con lo que tiene que ver con el turismo sexual o turismo de explotación sexual, también los niños y las niñas y los adolescentes víctimas de trata para ser transportados a países más desarrollados, bueno, desarrollados entre comillas, a países más ricos, digamos, para ser explotados sexualmente allí. Pero actualmente se reconoce por un montón de organismos nacionales e internacionales como un problema generalizado en todos los países, ya sean del norte o del sur global, o ricos o empobrecidos, o como quieran ustedes llamarle, o en vías de desarrollo o desarrollados. Hay muchos estudios, bueno, muchos estudios a nivel internacional, a nivel anglosajón, ¿no? Aunque bueno, en España
está el de Noemí Pereda este que les voy a mostrar yo ahora, donde se empieza a analizar este fenómeno de explotación sexual comercial con fines comerciales dentro de España, dentro del propio país, sin necesidad de que esos niños, esas niñas vengan tratadas o traficadas de otros sitios, ¿no? Pero tampoco es que haya muchos estudios, habrá tres o cuatro, ¿no? Por lo tanto, dentro de este estudio de ESIA, que es muy largo y ustedes pueden encontrar un montón de guías, también se ha desarrollado una herramienta para ayudar a las profesionales, a los profesionales que están en contacto con criaturas para poder detectar a través de indicadores si hay sospechas, indicios de que puedes estar siendo explotada sexualmente esa criatura, ¿no? Pero bueno, ustedes se imaginarán que la identificación de víctimas es súper difícil para la sociedad en general, por supuesto, para los profesionales también, ¿no? Sobre todo por el carácter oculto o la invisibilización o lo clandestino que suele ser todo este tema de la explotación sexual de personas menores de edad, ¿no? Y también, como les comentaba antes, porque hasta que se inventó en el 22 esta herramienta que les mostraré luego, este cuestionario para poder tener indicios o de alguna forma indicadores más o menos fiables, pues no había una herramienta de detección que fuera estándar. Están protocolos, yo qué sé, pero no había una herramienta validada para ser utilizada en entornos donde se trabaja con criaturas. Especialmente, ¿ustedes cuál creen que puede ser especialmente el entorno donde haya criaturas, jóvenes, adolescentes? Y que se puedan dar más casos de explotación sexual comercial infantil y adolescente. ¿Dónde se les ocurre a ustedes que puede ser ese entorno? ¿O cuál puede ser ese entorno? Por mi experiencia profesional, sobre todo en centros de protección, es bastante común, sobre todo en los últimos tiempos, que se den casos de explotación sexual adolescente. Al final son entornos más vulnerables, ¿no? Entonces, Evidentemente, evidentemente, esta herramienta está diseñada para ser utilizada sobre todo en sitios como dices tú, donde estén menores tutorizados por la administración o menores con medidas judiciales, ¿no es cierto? Centros donde están los menores institucionalizados de alguna forma. Y de ahí también venía esa cosa que yo no sé cómo explicarla, porque claro, esto queda grabado y no quiero ser violenta en el lenguaje, ¿no? Pero de ahí nace esa idea socialmente, más o menos socialmente compartida, de que una criatura que a lo mejor es abusada sexualmente en el colegio o por el cura o por el padrastro, yo qué sé, ¿no? Sería como una víctima a la que nadie tiene dudas de que es una víctima. Sin embargo, cuando se trata de criaturas que están institucionalizadas porque han delinquido o porque están en sinogarismo o inclusive criaturas que viven en la calle y que esas criaturas pues son conscientes de que están en situación de prostitución o en situación de que las están grabando, pero quieren dinero, quieren un móvil, quieren drogas, yo qué sé. Dicen, bueno, es que estos niños, pues si saben a lo que van y aparte como han vivido un montón de cosas, son mucho más listos y más maduros que niños de su edad. En fin, hay como no sé tú por tu experiencia, pero muchas veces, ¿no? Como esa idea de que, bueno, de que son niños más listos, con más herramientas. Y claro, no es verdad que sean más listos, ni que, bueno, claro, se creen más listos, pero no, al contrario, son más vulnerables, ¿no es cierto? En la edad promedio, en el marco europeo, de así en general parece que hay más niñas que niños, pero
En la segunda parte les voy a mostrar un estudio hecho en un centro de menores con medidas tutelados, perdón, tutelados y con medidas, y verán que más o menos la misma cantidad de niños que de niñas que han sido víctimas de explotación sexual comercial. Eh, Aunque parece ser que puede estar un poco más por encima las niñas que los niños, las chicas que los chicos. La edad, entre los 12 13 a los 15 más o menos, la edad en que son captadas, captados. Eh, Les voy a poner un pequeño vídeo de... Estos son casos reales, ¿eh? Son casos reales. Ah, perdón, voy a dejar de compartir porque para que funcione el vídeo le tengo que dar a compartir sonido y ahora sí. Entonces, bueno, les voy a mostrar dos vídeos de estos hechos basados en casos reales. Y este es el de Marina y el otro es el de Paola. Cómo han sido captadas para la trata, eh, nuevas formas de captación y ya después si quieren los comentan. Se los pongo, ¿eh? Espero que se escuche. Dura 2 minutitos. Bueno, a ver, interesante de reflexionar con respecto al vídeo de esta chica es siempre, claro, evidentemente, siempre ha existido la captación, mm, la captación realmente en el artículo del Código Penal Español que 177 bis, que tipifica el delito de trata, es la captación, sería una de los supuestos, ¿no? Siempre ha existido la captación, obviamente, pero ustedes se dan cuenta que estas nuevas formas de captación a través de las redes facilitan muchísimo, porque Marina, si
a lo mejor este tipo se le presenta en el colegio o donde sea, pues no le hace ni caso, ¿no? Pero como la engañó haciéndose pasar por un chico de su edad, porque yo qué sé, para tener una relación de pareja o lo que sea, la forma de obtener que la criatura vaya a un sitio y ahí pues proceder a la explotación, a veces con secuestro, a veces sin secuestro, lo que sea, sino extorsionando, se facilita. Por eso realmente no son nuevas formas de captación, son nuevas formas de engaño a través de las redes sociales. Y eso es lo que todavía parece mentira, que todas las criaturas, que son todas muy listas y han nacido con un móvil en la mano, todavía se dejen eh, c- engañar o se crean que la persona que está al otro lado es la de la foto. Entonces, pues es un poquito ambivalente el fenómeno, ¿no? Por un lado, son listísimas, listísimos, saben, pues, manejar un montón todo lo que es la informática, las nuevas tecnologías, el móvil con un dedo que ya está casi mutado, y sin embargo, esa cuestión tan sencilla que es pensar, no cómo voy a quedar con alguien que conocí por internet, que puede ser cualquier persona, pues todavía sigue enganchando. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son algunos de los motivos por los que sigue enganchando, a veces a sabiendas de que la persona que te está captando, pues puede ser que sepas quién es y aún así caigas en la red o sí, caigas en la telaraña, ¿no? A veces red parece que fuera una cosa de muchas personas y el proxeneta o el captador, pues lo mismo puede ser uno solo, ¿no? Un loverboy de estos. Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Pues imagínense un montón, ¿no? Eh, bueno, se da en todos los grupos étnicos, en todos los niveles socioculturales, la cualidad pero la cualidad de ser un migrante, un menor migrante no acompañado, pues evidentemente es un factor de riesgo. ¿Quién lo va a reclamar, no es cierto? ¿O quién se va a preocupar por ese menor no acompañado? Pues eh, creemos que en los sitios donde están, en los sitios donde están institucionalizados, pero no es lo mismo que un menor pues, que vive con su familia, que vive con un entorno, ¿no? Entonces, aparte de la necesidad económica, evidentemente, ser migrante, ser menor inmigrante no acompañado, sería un factor de riesgo. También es un factor de riesgo haber tenido experiencias previas antes de que suceda la captación, haber tenido experiencias, haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual durante la infancia, ¿eh? Eso es un alto riesgo para luego caer en la explotación. También mantener relaciones sexuales pues muy jovencitas, muy jovencitos y que sean además pues, riesgosas, ¿no? Sabemos con muy joven y con desconocidos o relaciones sexuales con mayores o relaciones sexuales con grupos, ¿no? Todo mantener relaciones sexuales a edades tempranas y que esas relaciones sean riesgosas, es otro factor a tener en cuenta. Como dijo la compañera, haber tenido o tener contacto con el sistema de protección o haber tenido problemas con la justicia. Consumo de alcohol y drogas también es un factor de riesgo muy relevante porque facilita además que si la víctima tiene adicción al alcohol o a las drogas, una vez que entra en la explotación, el tener esa adicción facilita que se mantenga en la situación de explotación. Y por supuesto, las fugas del hogar, las fugas de los centros, el vivir en la calle, el no tener casa, el sinhogarismo, el ser una criatura homeless,
pues también es un factor de riesgo. Imaginémonos, pues, una criatura que vive en la calle. ¿M? Una criatura que está sin hogar, que vive en la calle, con su familia o sola, o que se ha fugado del hogar. Qué blanco más fácil, ¿no? Para quienes le vengan a captar. Solamente con decirle que a lo mejor va a tener una casa, va a tener un hogar, una casa donde quedarse, ya que la criatura pues acepte, ¿no? La situación de explotación sin necesidad que la rapten ni la engañen. Y luego, bueno, también tener en cuenta que toda todo lo que es la explotación sexual comercial, abuso sexual también, por supuesto, aunque no es el tema que nos ocupa, la explotación sexual comercial deja pues unos síntomas en la salud de la criatura, ¿no? Unos efectos en la salud de la criatura, pues ustedes ya se pueden imaginar todos esos efectos que pueden ir desde enfermedades de transmisión sexual, en el caso de las niñas, embarazos, más adicciones, todo lo que son problemas de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, bueno, y ideación de conducta suicida, en fin, es pues interminable, ¿no? La lista de los efectos que deja la explotación sexual comercial en la salud. Entonces, ¿por qué decíamos o decía yo antes que muchas veces la criatura, cuando se dan esos factores de riesgo, o algunos de esos factores de riesgo, podríamos decir que no es consentir la palabra, porque al haber una persona menor involucrada, consentimiento no tiene ninguna validez. Pero digamos que acepta o es captada de alguna forma sin que haya una coacción, ¿no? Sin que haya amenazas, por ejemplo, sino captada. Se la capta y la criatura, pues, acepta esa situación. Pues imagínense que muchas veces los explotadores no son siempre personas desconocidas para el menor, también pueden ser miembros de su propia familia y pueden ser también eh, inclusive profesionales del entorno donde las criaturas viven o están escolarizadas o están institucionalizadas, pueden ser también cuidadores, pueden ser vecinos. Y muchas veces la necesidad de un vínculo, de una pertenencia, en el caso de todos esos factores de riesgo que vimos, como donde no tener hogar, no tener familia, ser menor no acompañado, estar tutorizado por la administración, esa necesidad de vínculos y pertenencia puede conducir a muchos adolescentes a ser más influenciables, inclusive influenciables por sus iguales, por otros compañeros o compañeras o colegas que estén en la situación de explotación sexual comercial. O por un lover boy, uno que enamora a la niña o al niño, o incluso por sus propios familiares, un hermano, un primo, una prima, bueno, padrastro, padre, madre. Eh, el tema es que las propias criaturas pueden llegar a tener dificultades para reconocer que lo que están viviendo es una situación de explotación sexual comercial o una situación de abuso sexual. Eh, y claro, el que no lo reconozcan no quiere decir o el que tengan dificultades para reconocerlo, no quiere decir que no necesiten inclusive más protección todavía, si cabe, que quienes tienen las herramientas o son capaces de reconocer cuando se encuentran Bravito. dentro de una situación de explotación, ¿no?
Eh, y dentro de estas criaturas que no reconocen que se encuentran dentro de una situación en la que han sido captados o captadas, se explica esto a través de un concepto que se llama fenómeno de esclavitud voluntaria. O sea que ellos y ellas mismos se ven como supervivientes que hacen lo que sea para seguir sobreviviendo, y no creen que estar siendo explotados sexualmente sea su peor problema. A lo mejor su peor problema es otro: no tener casa, o no tener futuro, o no tener nadie que les quiera, o no tener un grupo de pertenencia. Entonces, el tema es que imagínense que muchas de estas criaturas a lo mejor están escolarizadas o han ido alguna vez al médico, ¿no? O han ido a los servicios sociales. Y entonces, ¿cómo es posible que todos esos profesionales que les han, pues a lo mejor atendido de alguna vez, no hayan sido capaces de detectar que se encuentran en una situación de explotación sexual comercial o en un fenómeno de esclavitud voluntaria, si ustedes prefieren ese término, o dentro de una situación de explotación voluntaria? Eh, ¿Por qué creen ustedes que los profesionales que alguna vez han visto a esas criaturas no son capaces o no han sido capaces de detectarlo? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la cuestión por la que no somos capaces, me incluyo, de detectar que la criatura se halla en una situación de esclavitud voluntaria o de explotación voluntaria? Yo pienso que más que no haberlo detectado es que faltan herramientas para actuar. ¿Herramientas como a qué te refieres? ¿Dónde mandarles? ¿Dónde derivarles? Sí, o sea, yo hablo eso desde mi experiencia, ¿no? Que estamos trabajando ahora con centros de menores, centros de protección. Mm, Lo que los educadores y las educadoras cuentan es eso, que faltan recursos, o sea, es difícil cuando los centros están colapsados, con muchos menores, es difícil como centrar la atención de manera individual. Luego, pues faltan recursos también a nivel autonómico en las comunidades autónomas, donde se trabaje de forma más concreta y más explícita. Yo o bajo sea, mi... entiendo que les falta tiempo para hacer talleres o para hacer Sí, entrevistas sí, individuales, ¿no? esa es una de las demandas que más comentan los Eh, profesionales de los centros. sí, bien. Y también puede ser que las criaturas no lo manifiesten bajo ningún concepto, no digan nada, También, claro, eso es súper importante. Sí, no claro. digan ni mu, o le pregunte y diga, no. Dice, ¿dónde vas? ¿Quién es la persona que te recoge en la esquina? Amigo, mi novio. ¿Dónde te lleva? Por ahí, Sí, ¿no? sí. Y a lo mejor le está llevando a un puticlub de menores, ¿no? Como pasó en el caso de Canarias, de 18 lobas, ¿no? Que recogían a las niñas en la esquina del centro donde estaban tuteladas, y de ahí van directas al piso, ¿no? El piso ese, no sé si ustedes recordarán el caso, que que una de ellas se quedó embarazada, y la madre biológica pues fue la que denunció, ¿no? Y eso pues era un piso de prostitución de mujeres, incluidas estas menores tuteladas, donde iban un montón de pijos, incluido uno que era el dueño de los hoteles López-San, que era que le llamaban el millonario, ¿no? Porque es un tipo con mucha pasta. Pues estas criaturas pues se las recogía en la esquina del centro y se las llevaba 4 o 5 horas al piso de prostitución, y no lo había detectado nadie. Ellas no decían nada tampoco, porque entre paréntesis iban voluntariamente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver en la
antes de ver la herramienta esta, en la propia herramienta te explica el fenómeno este de esclavitud voluntaria. Les voy a poner un caso de la misma línea del de Marina, del anterior, de esta que es Paola, que esta no fue captada a través de uno que se hizo pasar por otro, sino del fenómeno del loverboy, ¿no? A través de sus iguales, o del que se hace pasar por el noviecito, digamos, o que la enamora, como se decía antes, el que la enamora. Este fenómeno se ha dado toda la vida, ¿eh? No es una cosa, una nueva forma de captación, lo del loverboy. Solo que ahora que el loverboy tiene a través de las redes, nos puede captar muchas más, ¿no? Muchas más chicas. Pero vamos, siempre ha existido. Ahí va. Bueno, ¿y qué les parece el caso este de la captación a través del loverboy o del novio o de la táctica del enamoramiento? ¿En qué tipo de criaturas creen que son más propensas a caer en este tipo de redes? Bueno, criaturas o mujeres, evidentemente. ¿Creen ustedes que son tontas? Ah, hola, Claro, ¿sí? porque los loverboy son listos y tocan el punto, o sea, analizan la psicología de la criatura o de la mujer, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Tocan allí donde tienen que tocar.
dan con la vulnerabilidad, se entrenan para eso, ¿eh? Recuerden que Andrew Tate, el asqueroso de Andrew Tate, condenado y huido a Estados Unidos, enseñaba, ¿no? Cómo enamorar a cuatro o cinco mujeres y vivir de ellas, ¿no? Y él decía que agradecía a los espalda mojadas, agradecía a los mexicanos que había conocido, que le habían enseñado el oficio de padrote, o sea, le habían enseñado cómo tocar allí donde hay que tocar la vena, que hay que tocar emocional, el punto flaco, para convencer, porque en muchos casos la mujer o la joven entra en situación de prostitución porque él le dice, bueno, y así nos vamos a comprar una casa, nos vamos a poder ir a vivir a Nueva Zelanda, vamos a tener hijos, esto lo tienes que hacer solo un par de veces, ¿no? Es por nuestro bien, pero yo te quiero, yo te adoro. O sea, no es la situación de amenaza y coacción. En el caso este de Paola sí, porque bueno, se la llevó a otro país, la retuvo la documentación, la tenía amenazada. Pero en el caso de los nuevos Loverboys o la nueva escuela, por llamarlo de alguna forma, esos no te amenazan con tirarte el cocodrilo. Esos lo que te están es haciendo la cosa psicológica, el trabajo psicológico del amor y de esto es por nosotros, y tú eso lo haces con tu cuerpo, no con tu mente, y así vamos a poder salir adelante, y yo te quiero y nadie te quiere, y como yo te quiero nadie te va a querer y yo te cuido, ¿no? Y eso será precisamente lo que expliqué antes, el fenómeno de esclavitud voluntaria, ¿eh? O sea, es cuando se da un vínculo entre la persona explotada, la criatura explotada, la mujer explotada y el explotador. Ese fenómeno de esclavitud voluntaria es muy característico de la explotación sexual infantil y adolescente con fines comerciales, ¿eh? Y muy vinculada sobre todo a las criaturas que están en el sistema de protección. Y que esto sí que hay que tenerlo en cuenta a la hora de detectar e intervenir, que muchas veces lo hacen de manera voluntaria porque necesitan lo que se denominaron los que hicieron esta guía, necesitan cubrir la pirámide de sexo por supervivencia. Ahora les muestro la pirámide, esta que es una pirámide que está basada en la pirámide de Maslow, aquella de toda la vida, pero que no es la de Maslow, sino que es la de cómo funciona el sexo por supervivencia. O sea, la pirámide esta habla de las necesidades, de las necesidades de alguna forma insatisfechas que tienen las criaturas y que les hace caer en lo que sería la esclavitud voluntaria. Por supuesto, las necesidades fisiológicas, techo, comida, un lugar seguro donde dormir. Y las drogas también, las drogas y el alcohol también, son fisiológicas. La seguridad de decir, bueno, pues no estoy tirado en la calle. La necesidad de filiación, o sea, de sentir que eres alguien para alguien, que eres alguien para alguien, porque nunca has sido nada para nadie. Y en este caso, aunque sea un lover boy o aunque sean tus tres compañeras con las que estás en situación de explotación y que se han hecho amigas, eh, pues sientes que perteneces, que perteneces, que estás filiada, aunque no sea la familia, a alguien que te quiere y que te reconoce como miembro, como parte de esa relación de pareja, de esa relación de amistad o de esa relación de lo que sea. Y esa es la pirámide del sexo por supervivencia que explica, según la guía esta común de actuación para la detección, notificación y derivación de casos en centros residenciales,
que es en donde me basé para sacarles esta diapositiva en concreto. Entonces, bien, eh, como decía antes, dicen, ahora que sabemos todo esto, eh, pues hay que desarrollar una herramienta para poder detectar casos riesgosos o, sí, posibles casos, indicadores, de una manera rápida, sencilla, que lo pueda hacer cualquiera y que sea una herramienta estándar. O sea, la idea final de esta herramienta, que no sé en qué situación se encuentra en el 2025, era que cada vez más gente utilizara la misma herramienta y quedara como el biogen registrado en un sitio. No, por si la criatura cambiaba de centro, cambiaba de escolarización o de lo que fuera. Entonces, pues en los últimos años se han desarrollado bastantes herramientas en el ámbito de Estados Unidos y de Reino Unido, con una serie de indicadores o factores de vulnerabilidad o factores de riesgo relacionados con la posibilidad de caer en la explotación sexual comercial. Estas herramientas se supone que la idea es que faciliten a los profesionales que están en contacto con las criaturas, hay servicios sociales, médicos, médicas, pues educadores, el profesorado, lo que sea, el poder tomar una decisión, ¿no? O sea, básicamente el decir, pues, hay que avisar a la policía o hay que avisar al Rumi, que ahora no me acuerdo cómo se llama el Rumi, que no se llama más Rumi, pero que digamos que es quienes se ocupan de cuando hay menores implicados en situaciones de abuso sexual o de explotación sexual, ¿no? Entonces, eh, se desarrolló esta herramienta que se llama ESDRA, ¿eh? Herramienta de detección de factores de riesgo para la explotación sexual comercial infantil y adolescente, y que consta de 6 partes. ¿Alguien la conoce? Sí, ¿Quién la conoce? Que no veo quién es. yo soy Cristina Ávila. Cristina, la conoces. Sí, Y, sí, el rugby. Y bueno, pues entonces a lo mejor si tú la conoces te vas a aburrir un poquito de estos minutos, pero yo la explico entonces para el resto rápidamente. sí, La sí. herramienta esta, que la encuentran ustedes ahí online, tiene 6 partes. La primera parte es una ficha para identificar al niño, a la niña o al adolescente, o sea, los datos geográficos, edad, yo qué sé, situación familiar, o sea, una ficha de datos identificativos. La segunda parte son los indicadores Diana, ¿eh? Que ahora les explico lo que son. Digamos los indicadores significativos, muy significativos, los únicos que te dan la pauta de alerta. Y luego 3, 4, 5 y 6 serían otros indicadores, pero que donde la criatura tiene que puntuar es en los indicadores Diana, o sea, en la segunda parte, en el punto 2. Eh, Solamente esos indicadores son los que están asociados a explotación sexual comercial infantil o a que o que el profesional diga, mira, puntuó más de un 9 en los indicadores Diana, pues ya tengo que avisar a menores, tengo que avisar protección, tengo que decir que esta criatura creo que está siendo explotada sexualmente de manera comercial. El resto de indicadores lo utiliza la profesional o el profesional para ayudar a completar su valoración. Pero por sí solos, digamos, tanto los de riesgo significativo, medio, las vulnerabilidades o otros indicadores, que es un batiburrillo, no, ninguno, si no puntúa en los Diana, aquellos no serían voz de alarma o de alerta. Entonces les voy a mostrar cuáles son los indicadores Diana, o sea, aquellos en los que la criatura debe puntuar más de 9 puntos para que, digamos, está siendo víctima de explotación sexual, comercial, infantil y adolescente.
obtención de bienes a cambio de sexo, que sea esa criatura haya captado a otros menores dentro de su entorno, que tenga dinero, joyas, móviles u otros objetos de valor, que no tiene que decir de dónde sacó esto, ¿no? No, me lo regaló mi abuela. No puede ser constantemente que tenga cosas de valor, que sea activa o activo sexualmente siendo menor de 13, que mantenga relaciones sexuales riesgosas, que esté metido en actividad sexual online o metida, sugar daddies, OnlyFans, que tenga alguna infección, alguna ITS, que conozca o se relacione con personas que están dentro de la explotación sexual comercial, que ande frecuentando lugares y personas cercanas al mundo prostitucional, que tenga amigos o parejas con más de 5 años de diferencia, mayores con más de 5 años, 16, 21, por ejemplo, 16, 22, 15, 20, 15, 21, 15, 22. Que quede con desconocidos que conoció a través de las redes, que tenga dependencia del alcohol o de otras sustancias y que muestre alguna lesión física que no se sepa cómo se la hizo. Golpes, moretones, fracturas. ¿M? Estos son los indicadores Diana, donde el profesional o la profesional que le pasa la escala, después de marcar con una X, sume y le dé más de 9. Y si le da más de 9, es indicador de que esa criatura está dentro de una situación de explotación sexual comercial, que ha sido captado para la explotación sexual comercial. Entonces, yo aquí les puse, ¿ustedes ven bien esta diapositiva? ¿O no se ve nada? Porque está un poco chiquita porque quería ponerles todo junto. Vale. Bien, entonces, fíjense que ahí están los 13 indicadores, del 1 al 13, ¿eh? Y luego está la orientación para ponerle 1, 2 o 3. Si es leve, un número 1, si es moderado, un número 2, si es grave, un número 3. Vamos a coger cualquiera, por ejemplo, posesión injustificada de dinero, joyas, móviles u otros objetos de valor, que es el indicador 3. Dice leve, o sea, un punto, que en una o dos ocasiones se le encontró al menor, pues, un bien de valor. Una vez un móvil y otra vez un anillo o un bolso. Una o dos ocasiones. Moderado, que serían 2 puntos, más ocasiones de 2, pero espaciadas en el tiempo. Una cada 3 meses, pero más de 2. Grave, que serían 3 puntos, repetida más cercana en el tiempo, o sea, una vez por semana, y que son bienes que digamos que no son, pues un anillito del 150, son cosas caras, considerablemente caras. Entonces, si es leve, puntúa un 1, si es moderada un 2, si es grave un 3. Y así con las 13 indicadores. Fíjense el de lesiones físicas, el 13. Leve una vez en el último año, un punto. Moderada, 2 o 3 veces en el último año, moretones, golpes, lo que sea. Grave, 2 o 3 en el último mes. Entonces, un punto leve, 2 puntos moderada, 3 puntos grave. Vamos a ver, por ejemplo, menor de 13 años, activa o activo sexualmente. Leve, un punto.
que sabemos que 2 veces ha tenido relaciones sexuales. Moderado, 2 puntos, 3 o 4 veces ha tenido relaciones sexuales. Grave, 3 puntos, experiencias repetidas de sexo de cualquier consideración. O sea, más de 4 veces del último año. ¿Se dan cuenta más o menos cómo funciona esto para ponerle puntos a los 13 indicadores? Bueno, pues ¿qué pasa? Que si nos da 9 puntos o más, riesgo. Si nos da entre 6 y 9, probable. Y si nos da entre 1 y 5, a criterio profesional. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso, tanto en el probable como en el profesional, habría que tirar de los otros indicadores que no eran diana, de los otros indicadores que no eran diana. Pero si nos da 9 en esta tabla, no hay que tirar de ningún otro indicador. No hay que tirar de ningún otro. Con 9 establecidos aquí, ya es suficiente para dar parte y avisar. Entonces les voy a poner un ejemplo y les voy a dejar trabajar 10 minutos. A ver qué les parece. Tienen ustedes a Cristina, una niña de clase media, inteligente, muy guapa. Llega al psicólogo, a la psicóloga, al colegio, a donde sea que estén ustedes como profesionales con la herramienta en la mano, con una mirada como ausente. Sus padres, porque vive con sus padres, realizaron una consulta, los derivó al colegio debido a que suele llevarse muy mal con todos sus compañeros y compañeras. Está nerviosa, es mentirosa, es agresiva verbalmente con todo el mundo, inclusive con el profesorado. Últimamente se aboca a jugar al ajedrez, juego en el cual se destaca no por buena jugadora, sino porque hace constantemente trampas. Y el resto del tiempo, cuando no está con el ajedrez, se lo pasa encerrada con el teléfono móvil, que además cambia frecuentemente de móvil, argumentando que son canjes que realiza con una amiga mayor que tiene ella, amiga que por supuesto sus padres no conocen. Durante el último mes ha desarrollado la costumbre de morderse el antebrazo y ha desarrollado un tic nervioso. A cada rato hace rotar el hombro izquierdo y se da la vuelta para mirar si hay alguien detrás de ella. Entonces quiero que ahora con los 3 indicadores, Diana, ¿cuántos puntos le darían ustedes al caso de Cristina? Y les doy, yo qué sé, 5 minutos, ¿les parece?
Bueno, ¿qué tal van? Sí, riesgo probable. Sí, bien. Pues sí, este caso da riesgos probables. Entonces, en este caso, ¿qué habría que hacer? Pues a em, valorarlo valorarlo la profesional o el profesional con el resto de indicadores, con el resto de indicadores. Entonces, les voy a poner el resto de indicadores de la tabla para que los vean cómo serviría para completar estos datos. Porque, claro, ese caso es que si se los poníamos muy fácil, no tiene gracia, ¿no? Entonces, miren, ¿ven bien la herramienta, chicas? Chicos, sí. Bueno, entonces fíjense que la herramienta que tiene 70 páginas, nos vamos al final, nos vamos al final a los indicadores que no son Diana, pero que en este caso servirían, en este caso de Cristina, para completar la valoración. Y aquí los tenemos. Indicadores de riesgo significativo. Oculta información, tiene historias inconsistentes acerca de dónde ha estado y con quién, se ha fugado, tiene absentismo escolar, tiene adicción al juego, consume pornografía, utiliza páginas webs, está implicada en pandillas, ha cometido un delito, posee armas, tiene tatuajes, tráfico de drogas o grooming. Bueno, de ahí yo creo que sacaríamos el oculta información porque no dice quién es la amiga que le da el móvil y quizá adicción al ajedrez, pues no parece que tenga, ¿no? No parece que tenga. Vamos con los indicadores medios. ¿Llega tarde a casa? No. ¿Autolesiones? ¿Qué le saldría ahí? Claro, vale. Y, por ejemplo, pruebas de embarazo, embarazos y abortos, cambios bruscos de personalidad, también, ¿no es cierto? Vale. ¿Es agresor o agresora sexual? No que sepamos. ¿Tiene malestar emocional? Sí, ¿no? Otro punto más. ¿Tiene ansiedad? Parece que sí, porque anda dándole con el hombro para un costado y mirando para atrás. ¿Tiene signos de desnutrición? No. ¿Ropa hipersexualizada? No. ¿Lenguaje sexualizado? No. ¿Disminución en el rendimiento académico? Puede ser que sí. ¿Asistencia irregular al centro escolar? No sabemos. ¿Abusa del móvil y de las redes sociales? Sí, también nos puntúa, porque cuando no está haciendo trampas al ajedrez, está encerrada con el móvil. Problemas de sueño, no sabemos. Ausencia de habilidades sociales, ¿ustedes qué creen? ¿Se acuerdan que se peleaba con todo el mundo? Con los compañeros y con los profesores. Y luego, diversidad funcional, parece que no. Salud mental no, enfermedades físicas no, familia migrante no, negligencia no, vivienda no apropiada no sabemos, problemas de salud mental no sabemos, familia con delictiva no sabemos, consumo de sustancias no sabemos, violencia de género en la familia no sabemos, familiares que hayan estado en la prostitución no sabemos, carencia de lazos positivos no sabemos, bullying no sabemos, si fue víctima de abuso sexual no sabemos, si tiene trastornos en la alimentación no sabemos, aislamiento social parece que sí, y baja autoestima pues no sabemos. Entonces, quizá con esos indicadores que no son Diana,
podemos completar el 7, el 6 o el 7 hasta llegar al 9. Pero si nos hubiera dado 9 solo con los indicadores Diana, ya era motivo para decir que estaba implicada o implicado en una situación de explotación sexual comercial. Entonces, bien más o menos con esto, chicas y chicos. ¿Quieren que les meta en el chat la herramienta para que la tengan? Venga, se las meto ahí en el chat. Así las que no la conocen no la tienen que descargar. Ahí va. En la plataforma más o menos se las metí, porque uno de los artículos que les metí es un resumen de la herramienta, ¿vale? Ah, dice Cristina que hay una versión más actualizada, porque esta que tengo yo es del 22, creo. Bueno, pues luego lo que hago es que busco la versión más actualizada y se las puedo colgar en la plataforma, en el foro general, si les parece. Bien. ¿Algún comentario? A ver si es esta Nuria la que dices tú. Uy, no sé lo que le pasó a mi ordenador. Este, tengo una aquí y ahora me dices si es esta, cariño, ¿vale? ¿Es esta Nuria? Sí, es esta que tiene menos hojas. Y ven que es más o menos igual, pero más corta. Bien. Bueno, ahí tienen las dos, ¿vale? Y luego creo que tengo yo una de 13 hojas por ahí. Eh, la de 13 hojas, a ver, déjenme ver si tengo la de 13 hojitas. Disculpen, y ya se las pongo también, porque hay una que son solo 13 hojas. Y bueno, que claro, cada vez son más cortas. Eh, bueno, si después encuentro la de, la de 13 hojas, ya, ya se las pongo también. Bueno, ¿alguien quiere decir algo o paso a la segunda parte? Que a lo mejor les interesa más porque tiene números y datos.
Bueno, entonces voy a seguir con el caso de Mallorca, con el caso de Mallorca. Eh, no sé si ustedes recuerdan que a partir del 19-20 hubieron pues bastantes casos de centro de menores donde, pues donde, bueno, las criaturas, pues se había descubierto que estaban siendo explotadas sexualmente, inclusive a raíz de una violación grupal que hubo en el 20 con una menor tutelada en Baleares. Salió después una película basada en ese caso que se llama Las chicas de la estación. Bueno, estuvo el caso de Asturias, el caso de Canarias, hubo varios casos de explotación sexual comercial en centros de menores con tutelados, tuteladas. Entonces, pues a raíz de eso, y aquí les puse dos o tres pantallazos de noticias, pues a raíz de aquello, pues se solicitó a un grupo de expertos y expertas de Mallorca, que yo les puse el material como material de lectura, que se hiciera una investigación, parte cuantitativa, parte cualitativa, con las propias chicas y chicos de un centro de menores de Mallorca, ¿vale? Y bueno, se les preguntara pues determinadas cuestiones con el fin de mostrar los resultados y, bueno, pues hacer algunas propuestas, ¿no? Entonces, pues bueno, a raíz de eso, de que se les pidió a este grupo de expertos y expertas que está Noemí Pereda dentro del grupo, este, pues se hizo una encuesta online con 12 preguntas cerradas a los niños y a las niñas adolescentes del centro de menores de Baleares y además con un par de preguntas abiertas, o sea, 12 preguntas cerradas y un par de preguntas abiertas creadas propiamente para este estudio. No, no se sacaron de ninguna otra tabla que existiera ni se copiaron de ningún otro estudio anterior, ¿no? Entonces, estos chicos y chicas que estaban en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales respondieron la mitad, un 49% de las criaturas respondieron a la encuesta, a las 12 preguntas de la encuesta y al par de preguntas abiertas. Total que la muestra definitiva fueron 67 chicos y chicas, 67 mitad y mitad, o sea, mitad chicos y mitad chicas. No, 50, casi un 51 de chicas y un 49 de chicos. Bueno, más una persona que no indicó el sexo, este, pues entonces digamos más o menos mitad y mitad. Las edades que tenían eran entre 13 y a punto de cumplir los 18 entre 13 y 18, entre 13 y 18. Y en el momento en que se les pasó la encuesta esta, pues llevaban entre 6 meses, o sea, el 23% de los encuestados llevaba entre 1 y 6 meses en el centro residencial. Y el 40% de los encuestados llevaba em, entre 1 y 5 años en el centro residencial. El resto llevaba menos de 6 meses. O sea, digamos que casi un 40% llevaban entre 1 y 5 años dentro del- de la institución esta. Mucho tiempo. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues digamos que las preguntas se han dividido más o menos
en tres grandes bloques. ¿Cuáles son los motivos con los que se involucran dentro de la explotación sexual comercial? Ese sería un bloque. Otro bloque sería qué situaciones ellos y ellas perciben como peligrosas o como que serían un peligro y que podrían verse pues abocados a entrar en una situación de explotación sexual. Y ellos qué es lo que creen que serían medidas preventivas para evitar caer en la explotación sexual comercial. Entonces, fíjense que yo les puse con la flecha azul aquellos porcentajes donde hay más diferencia entre lo que responden las chicas y lo que responden los chicos. Perdón, la flecha anaranjada. Y la flecha azul, los porcentajes más altos contestados por ambos sexos. Entonces dicen, se les preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a involucrarte en situaciones de explotación sexual comercial, comercial? Dice, estar enamorado de la persona que me introduce, para obtener alcohol y drogas, para obtener dinero. Para obtener dinero es la que puntuó más alto, tanto en varones como en mujeres. Para obtener cosas materiales, para tener un sitio donde dormir. Fíjense que un 67% de chicas contestó para tener un sitio donde dormir, para divertirme y vivir nuevas experiencias, para sentirme bien y no pensar. Y esta otra que está marcada en anaranjado es porque es donde puntúan más diferente chicas que chicos, y es por estar amenazada o amenazado si no lo haces. Y en ese caso, casi el doble de chicas contestaron que se ven involucradas por amenazas, por amenazas. ¿Mm? Les dejo la diapositiva puesta pues un par de segundos para que vean si quieren algún otro dato que quieran ustedes analizar. Y les puedo decir algunas cosas que contestaron a las preguntas abiertas. Dice, eh, los motivos estos, dice, ¿cómo los podrías prevenir? ¿No? Se les pregunta. Dice, pues que tengamos dinero, ropa y móviles para no tener que buscarlos en la calle. O que nos den dinero semanalmente en formato recompensas, además del que se les da normal, ¿no? Dice, que nos den un poco más de cariño, que nos hagan hacer más actividades organizadas, cosas culturales y de ocio por las tardes y los fines de semana. Esas son las propuestas que hacían para no verse en situaciones o para no caer en estas situaciones. Luego la tabla que sigue es qué es lo que ellos y ellas consideran peligroso, ¿vale? Entonces, fíjense, donde más alto puntuaron ambos sexos es en enviar un vídeo o imágenes sin ropa, en ropa interior o en situación sexual. O sea que ahí estaríamos hablando de la captación a través de las redes que luego deriva en sextorsión, ¿no es cierto? Ese fenómeno que puede ser un sexting, que en un principio pues es enviar voluntariamente un vídeo o una foto con contenido pues, erótico, sexual, pero que luego la persona a quien se lo has enviado te hace sextorsión y te involucra en una explotación sexual comercial a cambio de no revelar o de no hacer públicas esas imágenes. Por lo tanto, ven que las criaturas puntúan muy alto ambos sexos
en que una situación riesgosa o peligrosa es mandar vídeos o imágenes sexuales o sin ropa. Y sin embargo, lo siguen haciendo, aunque lo consideran una práctica de riesgo. Aceptar una oferta de participar en una sesión fotográfica, bueno, lo típico, ¿no? Ay, tendrías que ser modelo, te voy a hacer un book. Pues fíjense que eso lo perciben muchísimo más como peligroso las chicas que los varones. Y otra que está marcada en anaranjado y que también las chicas perciben mucho más como peligrosa que los varones es quedar con alguien que conociste a través de las redes. O sea, estamos viendo que ya la primera y la tercera son nuevas formas de captación y son las que han puntuado más alto. ¿M? Dormir en casa de alguien que apenas conoces también lo sitúan como un factor de riesgo. Dormir en una casa de desocupas, dicen. Bueno, una casa de desocupas, desocupada será o ocupada. Frecuentar sitios donde van personas más mayores y recibir propuestas a través de algún amigo o amiga también lo consideran peligroso. Eso sale en la película de las chicas de la estación, que es una igual, digamos, otra chica la que le hace la propuesta de ir a una fiesta. Bueno, aquí ven que los porcentajes que puntúan más altos tienen que ver con las captaciones a través de las nuevas tecnologías o nuevas formas de captación. Son eh, lo que se dirían formas puras, que se dan por internet, ¿no? Porque el sexting cuando no existían los teléfonos móviles, pues no se daba, ¿m? No se daba. Esos serían los delitos puros, ¿no? Los que son propios de las redes. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, la violencia dentro de la pareja, un delito puro, o sea que solo se da con el desarrollo de las redes, sería la geolocalización, ¿vale? Y luego hay delitos que son copiados o, digamos, réplicas, delitos réplicas, ¿no? Se llaman delitos réplicas, que es hacer a través de las redes cosas que también pues se hacen en el mundo no digital. Pero la geolocalización es puro, solo se puede dar a través de, del- de tener pues una app metida dentro del dispositivo. ¿M? Entonces, fíjense que, a ver, ¿me están preguntando algo o, bueno, les voy a silenciar, ¿vale? Bueno, ah, este, acciones preventivas que proponen las criaturas. Esto es importante, ¿eh? Porque aquí esto es novedoso, ¿eh? Que las acciones de prevención las propongan ellos y ellas mismas y no las propongan pues un especialista en la materia. Claro que se les han dado opciones, son preguntas tipo test, pero bueno. Más educación afectivo-sexual, más información sobre lo que es la explotación sexual comercial. Ese es el donde han marcado los porcentajes más altos. Más información sobre los riesgos de fugarse. Más información sobre alcohol y drogas. Más alertas sobre zonas donde no deben acudir. Y aquí puntúan más los varones que las chicas, porque estamos hablando de zonas de chaperos o de zonas de parques y baños, más estrategias de protección, más comunicación entre educadores y jóvenes, más afecto y comprensión, más actuación policial contra los explotadores y luego donde puntuaron igual de alto ambos sexos es meter en la cárcel a los explotadores. Y si quieren les leo rápidamente, porque sé que hoy están cansadas, aunque sea martes. Les voy a leer rápidamente
cosas que dicen textuales, ¿eh? Dicen, si ves a alguien que te lleva siguiendo un buen rato, me gustaría poder llamar a la policía. También creo que si ves a alguien que te está siguiendo, no te quedes callado y sepas a dónde tienes que ir a contar lo que te está sucediendo. Queremos saber los números de teléfono de la policía, a dónde llamar. Se ve que no saben a dónde llamar. Entonces, bueno, aquí el estudio vuelve a nombrar otra vez la famosa pirámide esta del sexo, bueno, sexo, esclavitud voluntaria o lo que decíamos, el sexo por reconocimiento o sexo por afectividad, ¿no? O esclavitud voluntaria, y las figuras que pueden actuar como reclutadores. Pues ya lo había comentado antes, pero lo repito, es importante, los cuidadores, educadores, etcétera, y en ese caso estaríamos hablando de algo muy grave, que es un fenómeno de traición, ¿vale? A través de sus iguales, amigos, amigas que los involucran, o del caso del lover boy que ya vimos, del que te enamora, y luego ya sería la captación a través de una forma más organizada, que sería a través de redes organizadas o de groomers, que saben que son esas personas que se dedican a estar todo el día metidos en los chats de videojuegos y captan a los jugadores y jugadoras. ¿M? Eh, bueno, conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues que este estudio llevado a cabo por esta comisión de expertos y expertas de Mallorca para esos casos tan graves que se dieron entre el 20 y el 23 y se siguen dando, muestran que la mayoría de estas criaturas entrevistadas, encuestadas, recuerden que eran 67 niños y niñas, jóvenes, saben lo que es la explotación sexual comercial, lo saben, ¿eh? Gracias a la información que les han facilitado en el propio centro. Pero dicen que necesitan saber más, o sea, requieren que se les explique todavía más. Saben lo que es, pero requieren, no, solicitan, reclaman más información. Eh, Hay como hemos visto, una multiplicidad de motivos y causas por los que se involucran en este tipo de situaciones de explotación. Pero a lo que más aluden es que para obtener dinero, para obtener alcohol y otras drogas, para obtener cosas materiales y para dormir en un sitio, pues cuando se fugan, básicamente, ¿no? Este, Luego otra cosa que es importante es que eh, lo que les quería explicar antes y que nunca sé cómo decirlo, ¿no? Que la perspectiva esa que se da en la pirámide de la supervivencia o del sexo por supervivencia, etcétera, no hay que dejar de lado que siempre hay una situación de explotación, ¿eh? Aunque el niño o la niña tenga una necesidad y de alguna forma más o menos voluntaria se deje implicar o más o menos conociendo, siempre hay algún tipo de necesidad, no siempre económica, puede ser necesidad de filiación, afectiva, etcétera, ¿no? Necesidad de pertenencia, de autoestima, de realización personal, y de esa necesidad es de la que se está aprovechando las personas o la persona que explota. Por lo tanto, aunque la criatura consienta, entre comillas, o sepa lo que hace, la situación de explotación existe, porque muchas criaturas creen que no se las está explotando porque están recibiendo algo a cambio, ¿vale? Y entonces dicen, no, esto no es explotación porque yo hago esto, pero me dan tal cosa a cambio, ¿eh? O sea, ellos y ellas saben identificar conductas de riesgo, pero no obstante, se someten a situación de explotación y no reconocen que están en una situación de explotación. Esto pasa, por supuesto, en la prostitución
mujeres ya adultas, ¿no? Saben que el sexting o hacer sexting o enviar material fotográfico, sexual, vídeos desnudos, consideran todos una práctica de riesgo, pero así todos lo siguen haciendo. A esto le sigue cuando les invitan, ay, te voy a hacer unas fotos para tu book, que está súper guapa, que vas a ser modelo, o te voy a hacer unas fotos para tu Instagram, porque así ganarás seguidores, o inclusive te puedes abrir un Only luego, porque si tienes muchos seguidores en Instagram, porque tienes unas fotos muy buenas, luego con que algunos de esos seguidores se vayan al Only, pues ya vas a monetarizar o vas a ganar dinero que con el Instagram no se gana nada, ¿no? Y a todo esto añadir que al final es el tema que nos ocupa, que todas estas nuevas tecnologías, todas estas plataformas, aplicaciones, etcétera, han hiper multiplicado las posibilidades de contacto entre personas que están dispuestas a explotar ¿eh? a las criaturas, ya sea vía webcam o vía internet, o vía física, contactándoles a través de las nuevas tecnologías y sacándoles al mundo offline. ¿M? En este sentido, podríamos decir que las nuevas formas de captación, utilizando las apps y las nuevas tecnologías, han sofisticado y facilitado los medios de la explotación sexual comercial infantil. Tengan en cuenta que los foros o la mensajería o lo que sea, o la nube, o inclusive la deep web, ya no la dark web, sino la deep web, pues hace que sea mucho más difícil localizar a los reclutadores, a los captadores, ¿eh? A los captadores. Y luego, a su vez, el darle clic, clic, enviar, reenviar, 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 hace que la distribución de ese material, se llama MESIA, material de explotación sexual infantil y adolescente. Antes se llamaba pornografía infantil, ahora no se le dice más, se le dice material de explotación sexual infantil y adolescente, MESIA. Antes le decían pornografía infantil, ¿vale? E igual que prostitución infantil, ya no se dice más, ahora se dice explotación sexual infantil y adolescente. ¿M? Y turismo sexual infantil, tampoco. Turismo de explotación sexual infantil. Bueno, las nuevas formas de nombrar las cosas que está bien, ¿no es cierto? Pues nombrarlas correctamente. Pues lo que les decía que la obtención de material de explotación sexual infantil y adolescente también hace no solo más fácil obtenerlo, sino más fácil distribuirlo, porque si el explotador cobra por vender esas imágenes, pues imagínate con las nuevas tecnologías todo lo que puede cobrar, ¿no es cierto? Antes que tenía que ir a entregar las fotos en persona, toma la foto, dame los 20 euros o lo que fuera. Esto incrementa muchísimo más la posibilidad de hacerlo más rápido a todos los sitios del mundo, a cualquier hora. Imagínense cómo las nuevas tecnologías, pues, influyen en que esto sea un fenómeno, pues, más goloso, ¿no? Entonces, pues, el papel de los profesionales, especialmente la policía, por supuesto, ¿no? Pero también el resto de los profesionales y sobre todo, por supuesto, de las criaturas que están en sistema de protección, ¿no? Que sabemos que son, pues, bueno, las que muchas veces se les considera que son muy listos y que saben lo que hacen. Eh, Primero es que se les suele ver a estos niños, niñas y adolescentes como astutos. Esto es que streetwise se llama, que tienen mucha calle, se dice en inglés, ¿no? Tienen streetwise, tienen muchísima calle, como que saben mucho, ¿no? Y así se suele asumir por parte de profesionales que como tienen mucha calle y saben mucho, saben protegerse. Ellos saben cómo protegerse, tienen mucha calle.
ya han atravesado medio, no sé qué, medio océano en patera, ¿no? Tienen mucha experiencia. Y entonces quizá no les ofrecen todos los recursos de protección que realmente se le ofrecerían a otros niños y niñas que no estuvieran en el sistema de protección. La otra cuestión es la percepción de los menores como problemáticos. Bueno, estos son niños problemáticos, son niños que causan muchos problemas, son disruptivos, siempre tienen problemas. Y por falta de tiempo, como decía la compañera, con conocimiento antes, por falta de tiempo, por falta de sensibilidad, por falta de recursos, pues el etiquetarlos como niños problemáticos hace que nos alejemos de intentar entender cuáles son las causas de que sean problemáticos. O sea, qué vulnerabilidad subyace a esa situación problemática. Yo sé que esto es muy fácil decirlo, luego hay que lidiar todo el día trabajando con criaturas disruptivas. Y quizá la tercera actitud en este sentido, asociada a mayor riesgo de ella, está relacionada con la disposición hacia estos niños y niñas, que quizá se tienen menos expectativas o se espera menos de niños y niñas que están en el sistema de protección. No hay tantas expectativas con respecto a ellos o hay expectativas más bajas que hacia otros menores que no están en el sistema de centros de protección. Lo que hace que muchas veces conductas que tienen, pues digamos, bueno, son normales, como, ¿qué vamos a esperar de estos niños, no? Y quizá en otras criaturas que no estuvieran en el sistema de protección, pues serían mucho más alarmantes. Todo esto se lo tiene que revisar y nos lo tenemos que revisar, pues, quienes trabajan de alguna forma, policía, médicos, trabajadores sociales, centro de menores, seguritas, educadores, en fin, todos y todas nosotras las que damos formación también, ¿no? Entonces, pues bueno, esto de en síntesis lo voy a pasar porque creo que no, o quieren que no les voy a leer en síntesis porque más o menos lo resumí y prefiero darles las gracias, dejar de compartir y preguntarles si alguien quiere decir algo. Voy a leer el chat un momento. Que decir no, pero escribir han escrito un montón. Bien. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Viva voz. Nos quedan 12 minutos nada más. Tampoco será cuestión de comentar mucho, pero si no yo, pues les animo a que se anoten, se vayan inscribiendo ya en la clase que va a dar el profesor Ballester el, el 2 de diciembre. Y bueno, y si quieren decirme algo o lo que sea, ya saben que tienen pues la mensajería dentro de la plataforma de formación. ¿Les parece entonces que, bueno, sí, está comentando Susana el blanqueamiento que se está dando en los medios de comunicación? Bueno, en los medios de comunicación y en todos lados. Pero miren, yo hace 2 o 3 años leí un artículo de, de este, eh,
creo que era de México, no me acuerdo. Bueno, fue una entrevista, sí, se hizo en México, que le hicieron a hombres que habían tenido relaciones sexuales pagadas, o sea, pagando con menores de edad. No eran muchos, eran cuatro o cinco nada más. Bueno, cuatro o cinco no, cuatro o cinco los que se dignaron a contestar la entrevista, ¿no? Porque eran entrevistas. Y todos los cuatro o cinco que había desde 24 hasta no sé cuánto, hasta 50 y pico de años, decían lo mismo. No, bueno, es que estas criaturas que tienen un montón de calle, que parecen mayores, que son más listas que uno, que te envuelven ellas mismas. O sea, toda era la postura de quedarse ellos como víctimas, ¿saben? Mm. Es que no, esta mirada, yo no sabía cómo decirlo porque yo no quiero ofender, porque yo tengo una persona muy, muy cercana a mí que trabaja en un centro de menores con medidas judiciales. Es hombre y, y trabaja de educador. Eh, claro, yo también le entiendo a él, ¿no? A veces las cosas que me cuenta y no quiero ponerme en plan, desde el sillón de mi casa, en una clase online, les digo a los profesionales lo que tienen que hacer. No, no quiero que me malinterpreten. Aquí hay una compañera que trabaja de eso. No quiero que me malinterpreten, pero poner el foco también en los consumidores, ¿no? Que siempre se salen de rositas. Siempre se salen de rositas. Y ya, si hay dinero de por medio, ya, que da igual, ¿no? Ya no pasa nada. Si tiene 15, si tiene 14. Y ya en el caso de los varones, no les quiero ni explicar. En el caso de los chicos que ofician de chaperos, que se dice, ¿no? Sobre todo en los baños y en las estaciones. Hay todavía menos importancia, ¿no? Se les da a estas pobres criaturas que están teniendo, pues, sexo homosexual, digamos, ¿no? Porque bueno. Sabemos sabemos que cuando decimos que la prostitución o la explotación sexual de menores para el sistema prostitucional, decimos, no, la mayoría son mujeres. Bueno, así hay muchos chicos también. En el caso de menores de edad hay muchísimos chicos varones, ¿no? Implicados en lo que antiguamente se llamaba prostitución infantil y que ahora se llama explotación sexual infantil. Pero los consumidores, el grueso son hombres, tanto para chicas como para chicos, ¿no? Mm, sí. Entonces, pues, eh, ahora con el tema de las TICs, pues, lamentablemente es más difícil, es más fácil obtener material, es más fácil venderlo y distribuirlo, y es más difícil localizar a el explotador o los explotadores. Y luego no quiero despedirme sin decirles que la diferencia del abuso sexual infantil y de la explotación sexual comercial infantil, digamos que en la comercial se incluiría el abuso o la agresión, ¿no? Pero en el que llamamos o llamábamos siempre hacia abuso sexual infantil, no, en ese no se incluiría la obtención de dinero o otras cuestiones materiales. Sería el típico caso de niño o la niña abusada en casa, abusada en el colegio, abusada o violada o abusada en el campamento, donde sea, donde digamos que el objetivo no es comercial, es solo la satisfacción sexual del agresor o de los agresores. Por eso diferenciamos abuso sexual infantil
de explotación sexual comercial infantil. Perdónenme que sea tan pesada con estos términos, ¿no? Y porque además, cuando es comercial, se le tiene menos pena al menor. Así, hablando llanamente. Se le tiene menos pena. Que bueno, sabía lo que hacía, mira, está en la calle todo el día, se fugó de casa. Se droga. Ujú. Bueno, criaturas, les mando un besito muy grande. Muchas gracias por haberse conectado. Y si tienen amigas o amigos que están anotados en el curso, decirle que por favor, además de conectarse a los Zooms y a los seminarios, se metan en la plataforma de formación, que si no a la hora de hacer el examen, que ya pues nos falta tanto porque bueno, falta y llevamos 2 semanas, pues nos faltan dos. Este, pues ya para obtener el certificado, sí o sí tienen que leer los materiales y entrar. Yo les doy las gracias a ustedes. Yo sé que la cosa fue tranquila hoy en cuanto a contenidos, pero hay que meterle caña a este tema de las nuevas formas de captación y de los entornos que son más vulnerables. Y revisarnos un poquito todas los prejuicios, ¿no? Porque al final prejuicios tenemos todos, pero si nos los trabajamos, pues ya es un paso adelante, ¿no es cierto? Un besito y hasta la próxima.